Sean todos bienvenidos a una historia para no dormir, donde exploramos lo más profundo de nuestros miedos, aquellos relatos que te harán cuestionar si lo que escuchas es solo una historia o es algo más real de lo que te imaginas. Esta noche les traigo una anécdota que me contaron en un pequeño pueblo de Michoacán, donde entre las montañas y la espesura del bosque se dice que las brujas todavía rondan. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una leyenda, sino un testimonio de algo que, hasta el día de hoy, sigue aterrorizando a quienes lo vivieron. Así que si estás solo, te sugiero que te pongas cómodo, porque esta es una historia para no dormir. Todo comenzó hace unos años en un pueblo perdido en la sierra de Michoacán. Es de esos lugares donde parece que el tiempo no pasa, con casitas de adobe, calles de tierra y un silencio profundo que se adueña de las noches. Ahí vivía mi amigo Armando, en una casa que su familia había construido hacía más de un siglo, en la orilla del pueblo, justo donde comenzaban los cerros. Yo había ido a pasar unos días con él para desconectarme de la ciudad, sin imaginar lo que me esperaría. Desde el primer día que llegué, noté que el ambiente en el pueblo era bastante extraño. La gente no salía mucho desde el atardecer. En cuanto empezaba a oscurecer, cerraban bien sus puertas y ventanas, como si estuvieran protegiéndose de algo. Armando me contó que ahí, en los cerros que rodeaban el pueblo, siempre había habido historias de brujas. Se decía que esas mujeres, quienes practicaban artes oscuras, se transformaban en bolas de fuego y bajaban del monte para robarse a los niños o maldecir a quienes se atrevían a cruzarse en su camino. Yo lo tomé a broma, pero la primera noche que pasé en su casa, me hizo reconsiderarlo. Esa casa, construida con paredes gruesas de adobe y techos altos de madera, tenían un aire bastante pesado, como si cargaran con los secretos de varias generaciones. La habitación donde me quedaba daba hacia el monte. Al asomarme por la ventana, solo podía ver la negrura del cerro, apenas iluminada por la luz de la luna. No había faroles, ni luz eléctrica que cortara esa oscuridad. Aquella primera noche, nos quedamos hasta tarde en el patio trasero tomando unas cervezas y hablando de la vida. El viento soplaba fuerte entre los árboles y el sonido de las ramas chocando me resultaba inquietante, como si alguien estuviera caminando entre los arbustos. Pero lo que realmente empezó a incomodarme fue una sensación extraña en el ambiente, como si algo o alguien nos estuviera observando. Le pregunté a Armando si era normal sentir esa tensión y solo me dijo: aquí en el pueblo nadie se queda fuera después de las 11. Es mejor no tentar a las brujas. Nos metimos a la casa y cerramos bien las puertas. Armando parecía nervioso, pero no me dijo nada. Me fui a dormir, aunque me costó conciliar el sueño. En eso de las 3 de la mañana me despertó un ruido que venía de la ventana de mi cuarto. Era como si alguien golpeara suavemente el cristal. 1, 2, 3 veces. Me quedé inmóvil, escuchando con atención. Al principio pensé que era el viento, pero los golpes seguían y se sentían demasiado precisos, como si alguien estuviera tocando con los nudillos, esperando que le abrieran. Me levanté lentamente de la cama y me acerqué a la ventana. En cuanto estuve a un paso, los golpes cesaron, pero un murmullo empezó a escucharse del otro lado. Era una voz femenina, pero apenas perceptible, como si estuvieran hablándome desde muy lejos, o quizás muy cerca, susurrando a través del cristal. No podía entender lo que decía, pero lo que más me aterrorizó fue sentir que esa voz me llamaba por mi nombre. Me quedé paralizado. Mi primer instinto fue correr, pero algo me obligaba a quedarme allí, escuchando ese susurro cada vez más desesperado. Parecía una mujer llorando o rogando, pero había algo en el tono que me hacía sentir que no era una persona. Algo en mí sabía que no debía abrir esa ventana, que lo que fuera que estuviera ahí no tenía buenas intenciones, pero, a pesar del miedo, sentí una atracción extraña, como si una fuerza invisible me estuviera empujando a acercarme, a abrir esa maldita ventana.
En ese momento, escuché un golpe en la puerta de mi habitación. Era Armando, que entró rápidamente, con el rostro pálido y la respiración agitada. «No te acerques a la ventana», me dijo en un susurro. Cerró la puerta tras él y atrancó la ventana con una silla. Es una bruja», me dijo. «No le hables, no la escuches». El aire en la habitación se volvió denso. Afuera, los golpes en la ventana se hicieron más fuertes y más insistentes. Y lo peor, escuché una risa aguda, una risa que no sonaba ni humana ni animal. Era como el grito de algo antiguo, algo que no debería existir. La abuela de Armando entró corriendo al cuarto con un rosario y una vela encendida. Comenzó a rezar en voz baja, pero con una firmeza que me hizo pensar que ya había lidiado con esto antes. Los golpes en la ventana seguían. La risa se mezclaba con un gruñido que venía de lo profundo del monte. Y entonces, la abuela gritó: «¡Bruja! ¡Lárgate de aquí, hija del demonio!». En ese instante la ventana se sacudió violentamente, como si algo estuviera tratando de romperla desde afuera. Yo no podía moverme. Sentía que algo estaba ahí, mirándome, esperando que cometiera el error de abrir esa ventana. La abuela de Armando comenzó a rociar agua bendita alrededor del cuarto, mientras el viento afuera se volvía más feroz. El sonido de ramas quebrándose y hojas volando llenaban el aire, y entonces, de repente, todo cesó. Un silencio abrumador se apoderó de la casa. La abuela de Armando se quedó quieta, rezando en voz baja, y dijo, finalmente, «Ya se fue». Pero su voz no sonaba convencida. Sabía igual que nosotros que aquello no había terminado. Al día siguiente encontramos huellas en el patio alrededor de la casa. Eran pequeñas, como las de un ave, pero mucho más grande y profunda. Y había marcas y quemaduras en algunas ramas cercanas. Nadie mencionó nada, pero todos sabíamos lo que habíamos visto, o más bien sentido. Nunca volví a quedarme en esa casa. Armando me contó que, con el paso de los años, las visitas nocturnas se volvieron más frecuentes. A veces en las noches de luna llena se escuchaban los golpes en la ventana, y los susurros vuelven a llenar la casa. Nadie en el pueblo se atreve a hablar del tema, pero todos sabemos que algo ronda por esos cerros. Algo que no pertenece a este mundo. Y así, el misterio quedó en los cerros de Michoacán, entre las sombras y los susurros que recorren las noches más oscuras. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué era eso que tocaba la ventana? ¿Una bruja que buscaba almas? ¿O algo aún más siniestro? Lo único seguro es que esa noche nadie pudo dormir tranquilos. Si te atreves a escuchar más de estas historias, te esperamos en el próximo episodio de Una historia para no dormir, donde lo desconocido siempre está más cerca de lo que creemos. Hasta la próxima.